Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Cachivachero, donde contamos historias, leyendas, mitos, lo que sea, solo por el placer de contarlo. Yo soy la lechuza norteada y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Antes que nada, una disculpa por no haber podido grabar antes. Tuve algunos problemas informáticos con mi computadora, pero ya todo se solucionó y esperemos que pueda grabar de forma más frecuente. Una vez pasado eso, pasaremos a lo que nos interesa, otro mito. Pero esta vez vamos a pasar del lejano norte al frío sur, a Tierra del Fuego, en específico con los Selknam. Ahora, aquí en México al menos no se conoce tanto sobre ellos, por lo que voy a dar voy a hacer mi mejor esfuerzo porque sea breve, introducción sobre ellos. También conocidos como Onas, viven precisamente en Tierra del Fuego, al sur de América, y el nombre Ona no es de origen Selknam, se lo pusieron sus vecinos los Yamana, y significa hombres del norte, lo cual hace imaginar que tan al sur viven los Yamana. Los Selknam se dividían al parecer en dos grandes grupos, las tribus de planicies que vivían más al norte y en la zona montañosa al sur de la isla. Isla del Fuego recibe su nombre de cuando los portugueses circunnavegaron la zona y vieron muchos fuegos que no se apagaban en ningún momento, lo cual les hizo otorgarles el nombre a una tierra que en realidad es muy fría y cuyas inclemencias se reflejan en el mito que veremos hoy. Tristemente, la historia de los Selknam es de las más tristes, decepcionantes en cuestión de la humanidad, del colonialismo. Porque ellos, que eran nómadas, que se dividían en territorios familiares, patrilineales, y que son famosos sobre todo por sus ceremonias de iniciación a la adultez, que se llaman Hain. Una disculpa, desconozco el sonido de muchas de estas palabras, entonces estoy haciendo mi mejor esfuerzo, las como debería de ser al menos. Pero bueno, vivieron por mucho tiempo en sus propios asuntos. Y en 1880 los europeos llegaron a la isla grande de Tierra del Fuego. Y no se portaron bien. Llegaron ahí muchas estancias ovejeras que crearon conflicto con indígenas y los colonos ingleses europeos, y chilenos. Se llegó al punto donde incluso se llegaba a pagar 1 libra por Selknam muerto. Para mostrar que estaba muerto tenían que presentar una mano o las orejas del pobre Selknam, honestamente. Aparte de ello, se tuvieron que enfrentar a las enfermedades europeas a las que no estaban acostumbradas y a las guerras por territorio que tenían entre ellos, y aparte con las estancias ganaderas. Fabuloso, ¿verdad? En 1890 se hizo una misión salesiana, es decir, de la Orden de los Salesianos, en la isla Dawson. Y ahí enviaron a muchos Selknam, ya saben, siempre con este ridículo idea de, te estoy cuidando y civilizando. Y como no era ni su forma de vivir, ni se entendían en realidad, fueron muriendo los Selknam. Desgraciadamente, en 1999 murió la que se considera la última Selknam pura, es decir, que venía de madre y padre Selknam, Virginia Choquintel, pero ella ya no vivió al estilo Selknam, ya vivió sedentaria y con ropas colonizadas y sin mucha de la historia y tradiciones que tenían. Es decir, es un punto interesante de reflexión sobre qué tan estúpidos podemos ser como seres humanos, intentando convencer a otros de vivir como nosotros y de imponernos, peor aún.
Y bueno, les comenté un poquito antes que se conocen principalmente por el Hain, que es las ceremonias de iniciación a la adultez en el caso de los hombres. Y muchas de sus historias se transmitían de forma, por no decir todas, en realidad, se transmitían de forma oral, casi siempre por hombres viejos. Una disculpa, yo no soy ni hombre ni viejo, pero me gusta este mito. Se conocen gracias a un par de antropólogos, Martin Gesinde, un etnólogo austriaco, y Anne Chapman, antropóloga franco-estadounidense, que hicieron un libro donde recopilaron una gran cantidad de mitos y que es en parte de donde yo saco este. Necesitamos un término en específico que es Zoon, que sería el equivalente a un chamán. Y también hay que comprender que muchos de los personajes a los que nos vamos a enfrentar son más antepasados que dioses. Así que eran antepasados un poco divinizados. Podemos polemizar en el asunto, pero bueno, entremos en materia. Esta es la historia de cómo Sur se robó a la hija del norte. Y una vez más, les recuerdo, estoy haciendo todo lo que puedo con los nombres. Porque sí, son un poco complicados, pero creo que para que no se pierda el mito como el tal, tenemos que usar los nombres con los cuales se relataban alguna vez alrededor de estas fogatas que vieron los portugueses en un mundo frío, rodeados de pieles calientitas y preparándonos para escuchar esta historia. Y comienzan con un Xoón poderoso llamado Cateit, o Norte. Él vivía, vaya, al norte, más allá del estrecho de Magallanes, que es lo que nos comentan, y era famoso, entre otras cosas, por la belleza de su hija, Wakelnama. Ahora, como buena doncella de todos los mitos y cuentos, era celada terriblemente por su padre, que no permitía que nadie se acercara a ella y mucho menos pensara en casarse. Triste ejemplo de esto era Sinu, el sureste, que había intentado ir y conseguir a la bella dama, pero había sido corrido feamente por Cateit. Sinu se quejó amargamente de sus intentos y de sus desgracias a Kehak-on, el sur, y le contó todas las penas que habían pasado, lo difícil que había sido intentar llegar a la tierra del norte y cómo no había logrado nada. Y Kehak-on lo consolaba, diciéndole que por supuesto que había muchachas más guapas, que no se clavara con una. Es más, que lo dejara. No valía la pena. Es más, él iba a ir y derrotar a Cateit para que esos norteños estúpidos dejaran de ser tan arrogantes. Pero Kehak-on no estaba siendo honesto. Él estaba enamorado de Wakelnama, pero muy enamorado. Pero no quería que nadie lo supiera. Era su secreto más profundo. Y entonces hacía parecer que lo único que le interesaba del norte era entrar en competencia con Cateit. Bajo esta idea, organizó una expedición con sus mejores hombres y empezaron el camino del sur al norte. Cateit, como les comenté, era un Xoón, un chamán, y entonces lo que hacía era poner en el camino de sus visitantes, rivales, aspirantes a yernos, un montón de complicaciones, de modo que el pobre Kehak-on y todos sus miembros se tuvieron que regresar a su tierra. Estaban fatigados, sus sandalias estaban desgastadas de tanto andar, sus mantos de piel que antes los habían protegido de todos los climas, los habían cubierto, estaban raídos, estaban desgarrados.
Descubrieron que no podrían ir así en esa situación y llegar al norte. Sin embargo, que Haakon no se iba a rendir tan fácil. Después de todo, lo esperaba la idea de una muchacha del otro lado. De modo que solo tomaron un poco de aire, planearon las cosas de forma mejor, llevaron todas sus raciones, más pieles. Ahora sabían a lo que se enfrentaban, punto importante. Y volvieron a iniciar la travesía. Y ahí sí, ningún hechizo, nada de lo que Kate intentó, logró hacerlos desistir. De modo que una vez que llegaron los visitantes del sur a sus tierras, Kate les tuvo que ofrecer hospitalidad. Y parte de la hospitalidad fueron unas competencias. Porque sí, de verdad eran competencias amistosas. De paso se odiaban, pero en este caso era amabilidad. Y entonces lo que hicieron fueron competir amablemente. Hicieron unas luchas amistosas, entre comillas por supuesto, en las cuales forcejeaban entre sí hombre con hombre. Y a pesar de lo valientes y fuertes que eran los sureños, fueron derrotados por sus anfitriones. Por ejemplo, Akainik, el arco iris, quedó herido a tal grado en la lucha porque lo apretaron y quedó torcido, quedó agachado. Por eso es que hoy el arco iris es un arco y no es una línea recta. A ese punto llegaba la fuerza de los hombres del norte. Claro, no contaban con nuestro fabuloso protagonista de historia, que Haakon. Una vez que vio que todos sus hombres eran derrotados y barrían el piso con ellos, decidió enfrentar a los norteños. Uno a uno los fue derrotando. Y entonces se enfrentó con Kate. Y también lo derrotó. Le costó mucho trabajo, pero lo logró. Pero esto no era suficiente para llevar a la hija. Él no la veía por ningún lado. Y tomó una decisión impulsiva, aprovechando que Kate no estaba viendo. Que Jacob agarró la tienda entera donde estaba Wakelnama, se le echó al hombro y se echó a correr, con toda su tribu detrás de él. Obviamente esto es una violación terrible a cualquier tipo de leyes de hospitalidad. Y Kate tenía todo el derecho a sentirse bastante ofendido. Así que se lanzaron en persecución. Que Haakon también era un Shon poderoso. Y entonces, ante todos los obstáculos que les enviaba norte, es decir, viento, neblina y tormenta y lluvias, él también invocaba tormentas y lluvias y vientos muy fríos, muy fríos. Porque mientras más al sur se está en esa zona, más frío hace. Y los norteños se tuvieron que enfrentar a algo que no estaban acostumbrados, que eran las montañas húmedas. Y tampoco iban vestidos para los helados fríos. Si ustedes alguna vez han desobedecido a su mamá del famoso "ponte un suéter que hace frío" y han salido hacia la calle, podrán imaginarse un poquito del sufrimiento que tuvieron los norteños mientras perseguían a Sur y a su compañía. El punto llegó a tal grado que en una montaña, donde la tormenta estaba a todo lo que daba, resbalaban los hombres del norte, resbalaban los hombres del sur, nadie logró subir y se tuvieron que extender, cansados, a tomar aire. Intentaron cazar guanacos ambos grupos, pero los sureños, no pudiendo dejar en paz a los norteños, hicieron falsos guanacos. Los hacían de ramas, los cubrían de pieles. Hacían ruidos. Los norteños se la tragaron. Fueron a atacar a esos animales, lanzaron todas sus armas contra ellos. Y cuando descubrieron que solo eran pieles y
burlones, se enojaron mucho, pero pues ya no tenían con qué enfrentarlos. No obstante, hay que admitir que los norteños eran muy determinados y los siguieron persiguiendo a pesar del frío que cada vez los congelaba más. Fue aquí cuando Quejacón tuvo que darse cuenta de que necesitaba hacer algo más si quería quedarse con su futura novia y quería que no los persiguieran. Y entonces invocó a su padre, Taremkelas, otro Shon, más poderoso que norte y sur juntos. Si no el espíritu, estaba relacionado de forma muy cercana con la nieve. Y envió a los Xose, los hombres fuertes del sur, que llevaron los vientos más helados que jamás habían sentido los norteños. Soplaron y soplaron de tal forma que solo los sureños aguantaban ese clima, pues en él habían nacido, a él estaban acostumbrados. Y los del norte se tuvieron que regresar a su tierra, helados, frustrados. Está de más decir que Cateit, el norte, jamás recuperó a su hija. Sin embargo, de vez en vez todavía sueña con recuperarla. Y que Jacón el sur lo sabe. Y por eso de vez en vez les envía a los Xose, para que los hombres del norte no olviden que los del sur son más... aguantan mejor el frío que ellos. Que ellos norteños no están hechos para entender esos fríos helados. Y que no se atrevan jamás a volver. Y bueno, aquí termina nuestro bonito mito. Repito una vez más, yo conseguí la versión de los libros de Anne Chapman y de Martin Gisinde en PDF. Cuesta un poco de trabajo, pero se encuentran, y si mal no recuerdo, los encontré en español. También tomé un poco de un libro del Fondo de Cultura Económica que se llama Hijos de la Primavera, que son mitos para niños. No los menosprecien porque sean para niños, son la puerta para entrar a estos mundos un poco torcidos. La edición es del 1994. Con un poco de suerte pueden encontrarla. Yo no la he visto en librerías, pero si la encuentran, la recomiendo mucho. Tanto para si son adultos que les gustan los mitos, o si son niños que quieren descubrir nuevos cuentos, mitos e ideas. Y bueno, por aquí nos despedimos por hoy. Cuídense mucho. Comentarios, sugerencias, etcétera, aquí en los comentarios de YouTube. También me pueden encontrar en Facebook, Instagram o Twitter como el Cachivachero. Y también ahí pueden comentar lo que se les antoje, sugerencias, mentadas de madre, etcétera. Espero para la próxima, no tardarme tanto, y dos, tener un poquito de más producción sobre esto. Y bueno, creo que es todo por hoy. Un abrazo lejano a todos. Sigan escuchando, sigan contando historias, sigan creando sus propias historias. No dejen que mueran las que existen. Saludos de su amiga, la lechuza norteada. Bye.